¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de diciembre de 2024. Aquí estamos, saliendo al quite otra vez, en otra festividad de esas que dejan vacías algunas ciudades y que a otras en cambio las pone a reventar. Dicen que los hoteles de Valencia están renqueando un poco después de la Dana, pero que ciudades como Madrid, ayer a última hora, pues ya se notó que esto va a ser un gentío importante como cada año. Y eso que Madrid, según el ministro Óscar López, es donde la fachosfera tiene su sede social, además de ser el epicentro, dice, de la peor política. Claro, teniendo en cuenta que la Moncloa está también en Madrid, lo mismo el aspirante a líder del PSOE madrileño no ha dicho ninguna mentira. Pero miren, hoy lo que toca es celebrar el Día de la Constitución, y eso quiere decir que hoy la Carta Magna cumple ya 46 años. 46 años en años humanos son palabras mayores, porque quiere decir que ya tienes que haber superado la crisis de los 40, es decir, lo del injerto de pelo o comprarte un descapotable o vestirte más juvenil de lo aconsejable, eso ya con 46 años lo deberías haber superado por la cuenta que te tiene. Ahora bien, en años constitucionales, 46 años no son nada, o no deberían ser nada. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que data de 1787 y que sigue en vigor, y sobre todo gracias a las 27 enmiendas, a los 27 retoques que se le han añadido a lo largo de estos siglos, pero 27 enmiendas en tanto tiempo tampoco son tantas. Es decir, que si uno quiere que la Constitución le salga buena y le dure mucho tiempo, sin que le salgan pelotillas cuando la sacas de la lavadora, poder se puede. Lo que pasa es que para eso hace falta una cosa que se llama lealtad y otra que se llama consenso. Si hay lealtad y consenso, pues no hace falta andar cambiando la Constitución cada pocas décadas, porque a la Carta Magna pues se le pueden ir haciendo retoques consensuados. El problema que tiene España, de un tiempo a esta parte, es que hay un sector del espectro político que está siendo desleal con la Constitución. Solo hay que ver lo que hicieron los separatistas catalanes durante el procés, y que además el partido de gobierno, el PSOE, ha colonizado el Tribunal Constitucional con magistrados de su cuerda que se han propuesto hacer una interpretación de la Carta Magna nada consensuada. Ya saben, sacándose derechos o posibilidades jurídicas que en realidad no aparecen en la Constitución. Véase, por ejemplo, una amnistía cuando los ponentes del 78 descartaron 2 propuestas por falta de una en ese sentido, y además dejaron prohibidos los indultos colectivos. A ese flanco, a ese problema de la deslealtad política de los que no creen en la unidad del país, más la operación de la izquierda para imponer su modelo de Estado por la puerta de atrás, la Constitución suma ahora otro reto, y es esa sensación de que el Estado de las autonomías que nos trajo la Constitución últimamente no funciona, o es tal maraña de administraciones superpuestas que a veces resulta demasiado ineficaz. Un debate que se ha avivado en las últimas semanas, como bien saben, con el desastre de la Dana. Se lo van a comer, se lo comen. Efectivamente, llegamos a este Día de la Constitución apenas un mes después de que la España de las autonomías, representada por la jefatura del Estado, el poder central y el poder autonómico, tuvieran que aguantar en paiporta las iras de unos ciudadanos que se habían sentido desprotegidos primero y abandonados después por eso que se llama el Estado o la administración pública. Pero es que hoy el día se presta a mirar otras cosas que nos dejó dicha la Constitución del 78, pero que a la hora de la verdad las llevamos un poco reguleras. Y uno de los puntos más candentes con los que llegamos a este día es lo del famoso derecho a la vivienda, que es algo que ya sabemos que no se puede tomar al pie de la letra, porque la Constitución del 78 dice que España es un Estado social de derecho, pero eso no obliga a la Administración a entregar una vivienda a cada ciudadano. Pero bueno, sí existe la voluntad constitucional de que la gente viva de forma digna, y ahí la vivienda se antoja como algo fundamental. Problema, pues que lo de la vivienda trae a nuestra juventud, y lo que no es la juventud, por el camino de la amargura. Solo hay que ver el esperpento que se formó esta semana en Barcelona, cuando una inmobiliaria tuvo la feliz idea de hacer una jornada de puertas abiertas durante 1 hora y cuarto para todos aquellos que quisieran ver un piso. Es verdad que el piso estaba en el centro de Barcelona, en una zona buena, pero estaba por reformar, no tenía muebles y apenas contaba con 50 metros cuadrados. Pero claro, que tuviera 3 habitaciones y sobre todo que su precio no llegara a los 1.000 euros, 923 al mes, hizo que se juntara allí la marabunta. Contrato de trabajo, 3 últimas nóminas.
Última declaración de la renta, no sé si es 1 o 2 meses de fianza, el mes corriente. El agente inmobiliario tuvo que explicar qué datos había que presentar para aspirar al piso a grito pelado desde el rellano, porque la cola de interesados llegaba a la calle, lo cual te da una idea de la desesperación de la gente por conseguir un piso donde meterse. Y no tiene pinta de que esto vaya a mejorar a corto plazo, porque por más que haya anuncios populistas sobre empresas públicas de vivienda y todo eso. De momento lo que tenemos es que el precio de la vivienda ha subido un 8% en el tercer trimestre, su mayor repunte en 2 años. Por eso les digo que este Día de la Constitución se presta un poco a hacer balance de situación sobre 46 años después qué ha funcionado y qué se ha enrarecido en la vida pública de nuestro país. Que ya les digo, lo principal seguramente es lo de la falta de consenso, como se ha demostrado en las últimas horas con el fracaso de las negociaciones Gobierno-PP en un asunto de Estado como es la crisis migratoria. Ahora, si les parece, vamos con eso, pero claro, la actualidad, como se pueden imaginar, también nos invita a no perder de vista todo lo que tiene que ver con el serial de casos de presunta corrupción que acechan al gobierno de Pedro Sánchez. Casos de corrupción que tienen al PSOE y al gobierno literalmente resistiendo, como dejaron ellos mismos dicho en su Congreso Federal. Lo que pasa es que las últimas pruebas aportadas por Víctor Aldama en el Tribunal Supremo tienen al gobierno en un sí pero no. Por un lado está la tentación de decir que todo lo que hizo Aldama es mentira y que sus pruebas sobre el cobro de presuntas mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, bueno, pues tampoco son muy allá. Pero por el otro lado está la prudencia de ponerse a revisar, no vaya a ser que sí. Y en esas está Óscar Puente, el actual ministro de Transporte, que no se cree Aldama, pero que por si acaso va a revisar los contratos de obra pública bajo la etapa de Ábalos en ese ministerio. Lo que he podido ver es un boletín oficial del Estado, un anexo de inversiones subrayado. Es decir, la prueba como tal pues realmente tiene poco valor. Este tipo de procedimientos involucran a mucha gente. A mí me sorprende, ¿no?, esto que se diga que el ministro tiene capacidad para decidir a quién se le adjudica una obra. Pero bueno, vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a tratar de verificar los procedimientos y a ver si vemos algo extraño, ¿no?, en ellos. La reacción de Óscar Puente es bastante significativa del momento en el que estamos. Estamos en ese punto en el que Aldama, con sus últimas aportaciones al Supremo, ha venido a abrir otra derivada que puede ser de las más importantes, porque Ábalos dijo desde el principio que la compra de mascarillas durante la pandemia, bueno, que aquello era el chocolate del loro, que mientras que no le pudieran sacar nada del pastizal que él manejaba en la concesión de obra pública, que podía estar tranquilo. Bueno, pues ahí es donde apuntan ahora las primeras pruebas que ha aportado Aldama. Aquí una serie de empresas podrían haber tenido un trato preferencial en la concesión de obras públicas a cambio de comisiones. Tiene razón Óscar Puente en que un documento del BOE subrayado en rosa y verde no deja de ser una prueba un tanto insustancial, que seguramente no da para que un juez coja a una persona, la encierre en una celda y se guarde la llave durante unos cuantos años. Pero lo que está haciendo Aldama es apuntar en la dirección en la que hay que investigar. Yo les digo que esa obra se preadjudicó y que esa obra de más allá se ofreció a cambio de mordidas. Y a partir de ahí, seguir la pista de lo que pasó con esas obras y en torno a esas obras puede sacarnos de dudas en un sentido u otro. Aldama, de momento, lo que está haciendo es decirle a la Guardia Civil y a los jueces algo así como: yo que ustedes mirarían en el tercer cajón del armario o debajo de la cama. Y eso es lo que está haciendo la UCO, que de momento, entre otras cosas, ha destinado a una serie de agentes a República Dominicana a investigar la huella de la trama en ese país, en el que, por cierto, tanto ha viajado el Falcon de Moncloa sin que se hayan querido desvelar los motivos. Estamos, en definitiva, en esa letanía de Aldama, cuya fuerza reside de momento en que, como decía Real el otro día, si no nevera ben trovata, si no es cierta lo parece. Como ocurre, por ejemplo, con el piso de la Castellana, que Aldama asegura que ofreció a Ábalos como garantía en caso de no cobrarse las comisiones y claro, decirlo así no sirve de prueba para incriminar a Ábalos, pero es que el propio Ábalos es el que ha dicho que eso es una mentira, porque además ese piso ya tenía inquilino y que Aldama le quiso engañar con aquello. Es decir, que ese piso de la Castellana efectivamente de alguna manera rondó a Ábalos. Y ahora sabemos que el inquilino del piso era un antiguo jefe de Aerolíneas Argentinas. Es decir, lo que asegura Aldama, algo de conexión con la realidad sí que tiene, pero queda saber si es exactamente como lo dice o ahora está acomodando un poco detalles del pasado para incriminar a los políticos con los que pudo hacer negocios turbios. De momento, después de elegir Herrera en COPE para dar su primera entrevista, Aldama ha vuelto a hablar para un medio colombiano y ha asegurado que una parte sustancial de las pruebas más jugosas contra el gobierno están en el móvil encriptado que le requisó la Audiencia Nacional. Y hemos tenido conversaciones con gente del actual gobierno que se han acercado a nosotros para llegar a un acuerdo. Y que hay pruebas. Oye, contemos la verdad y que es muy sencillo. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado.
Dice Aldama que si el Supremo reclama ese móvil que tiene la Audiencia Nacional, que él mismo lo desbloquea para que accedan a las conversaciones que mantuvo con políticos de primer nivel. El Supremo de momento lo ha descartado, pero básicamente porque quiere primero seguramente tomarle declaración el día 16. Cuando lo haga, lo mismo se abre otra serie de pruebas de esas que te incitan a seguir investigando o pruebas definitivas que arrojen luz sobre el asunto más escabroso que está marcando a la política española en este día de la Constitución. Y además todo esto, ya saben, sin olvidar el día de furia que tuvo ayer el fiscal general del Estado en su defensa a la desesperada. Furia que ha tenido que atemperar el juez que investiga el caso de la filtración de los datos de la pareja de Ayuso.